El libro de Job y la figura de Job. Vimos el domingo pasado, hablamos de este hombre. Hoy vamos a continuar. Hablamos de un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, perfecto y recto, apartado del mal y que oraba por otros. Hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a abordar lo que sucedió seguidamente. Yo lo he llamado afrontando o ante el desastre. El desastre que se le vino encima a este hombre del que la Biblia dice que es justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y es interesante plantar esa base y recordar que a pesar de ser un hombre justo y apartado del mal y considerado por Dios un hombre recto, un hombre mencionado por Dios en la Biblia. Recordemos, en Ezequiel 14 hay un capítulo en que Dios habla del castigo a Jerusalén y habla de la gente que está en Jerusalén y que recibirá el castigo, y dice, yo creo que recordando un poco lo de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham porfió con Dios y dijo, si hubiese 50 hombres justos, si hubiese 40, si hubiese 30, si hubiese 10, y Dios dice en Ezequiel 14, cuando habla del castigo sobre Jerusalén, si en esa ciudad hubiese 3 hombres justos, y menciona como Noé, mi siervo, Daniel, mi siervo, y Job, mi siervo. Y sigue diciendo, es muy duro, dice, solamente ellos salvarían sus vidas, la ciudad quedaría destruida. Es algo que Dios dice en ese pasaje, pero menciona a Job como uno de los 3 que si estuviesen por su propia justicia, un hombre justo. Y digo que es interesante que aún así el desastre le alcanza. Las malas noticias vienen sobre él. Quiero recordar un poquito la estructura del libro. Como dijimos el domingo pasado, hay una parte que es narración, que es novela, la historia, solamente al comienzo y al final. Y en medio está una gran sección de poesía, que son palabras, las palabras de Job y las palabras de sus amigos que vinieron a verle. Pero en el comienzo es la narración de lo que sucede. Y la narración consta de 5 escenas. Tiene 5 escenas. El domingo pasado vimos la primera. Son 5 escenas que quiero estructurar esto y que lo tengamos claro en la cabeza. Con la narración inicial son 5 escenas que se intercalan, escenas en la tierra y escenas en el cielo, o en las esferas espirituales. Primera escena es en la tierra, segunda en el cielo, tercera vuelve a ser la tierra, cuarta vuelve a ser el cielo, quinta vuelve a ser la tierra. El domingo pasado vimos la primera escena, hoy vamos a ver la 3 y la 5. Vamos a continuar con lo que sucedió en la tierra. Pero constantemente suceden cosas en la tierra y después, la segunda escena es una reunión de Dios con sus sirvientes, Satanás entre ellos. Después vuelve a la tierra, en la tercera que vamos a ver hoy. Después vuelve a subir a un segundo diálogo en el cielo y después vuelve a la quinta escena. Vamos a leer hoy lo que sería la tercera, continuando con lo que pasa en la tierra. En la primera escena vimos el domingo pasado la presentación de quién era Job. Y vimos características de este hombre, que es presentado como alguien que teme a Dios, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre que ora por los demás. Y vamos a leer hoy en Job, en el capítulo 1, lo que continúa, lo que sería la tercera escena, y después también lo que sería una quinta. Pongámonos en pie y leamos esto en Job capítulo 1, desde el versículo 13 al 22, después de presentar a Job como hombre justo, la narración continúa en la escena 3 y dice así. Un día aconteció que sus hijos, los hijos de Job, recuerda que celebraban en el cumpleaños, iban a celebrar a casa de uno y de otro. Un día sucedió que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió, solo escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos
y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano, el primogénito, y vino un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y la famosa frase: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oh, tremendo mensaje. Y quiero leer parte de lo que sería la 5ª escena, porque ahora vuelve a aparecer, cambia todo el escenario, sube al cielo, vuelve a haber una segunda reunión, pero sigamos lo que sucede en la tierra, 2ª escena, o 5ª escena, Job, capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice así: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar y después tomamos asiento. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra bendita, porque podemos leerla, porque podemos meditar en ella, Señor. Hoy ayúdanos, abre nuestros corazones, unge mis labios y nuestros oídos para escuchar de ti, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros y descubrir que no estamos solos, que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Gracias por esta lectura, gracias por el ejemplo de este hombre del que podemos tomar nota y aprender tantas cosas. Un hombre justo delante de ti, que aún así fue tocado por el dolor. Señor, ayúdanos a tomar tu palabra y poder aplicarla en nuestras vidas, que sea alimento para nosotros en esta semana también. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor bendiga su palabra también en nuestros corazones. Amén. La idea del libro de Job es que el sufrimiento, como decíamos el domingo pasado, es una realidad. El sufrimiento existe, pero no solamente el sufrimiento de los malos, sino también el de los buenos. Y lo que es quizá más exasperante todavía, el de los inocentes, el de los que no merecerían algo así, los que no han hecho nada. Esta idea de que el sufrimiento no existe para cierto tipo de personas o para ciertas personas que hacen las cosas bien es un error. Y el libro de Job destruye este error. Y esto es algo que vamos a ver. Así que hoy el título es Ante el desastre. Y vamos a ver cómo reacciona Job ante el desastre. ¿Cómo reacciona Job, un hombre justo, ante esto? Hemos dicho que son escenas que se intercalan entre el cielo y la tierra. Siempre es así, siempre es así. Solo somos conscientes de lo que pasa en la tierra, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando en esferas espirituales. Siempre es así. Job no sabe nada. Job no sabe lo que está pasando. Como decíamos el domingo pasado, el lector sabe más que Job. Job está afrontando una realidad y no sabe de dónde le vienen las tortas. Y siempre es así en nuestra vida también. No sabemos todo. No sabemos la mayoría de las veces qué está pasando. Y sacamos conclusiones en base a lo que vemos, pero lo que vemos no es todo. Lo que ves no es todo. Lo que nos es dado saber no siempre es todo. Dios, gracias a Dios, no siempre nos deja saber todo. Vivimos realidades, pero están muy conectadas. La vida espiritual es real. Y Dios sigue teniendo el control absolutamente de todo. Así es exactamente con nosotros. Y lo que leemos es que Job pierde todo, en un minuto, pierde todo
su situación y su condición personal cambia de 100 a 0 en un minuto. La técnica de este relato es impresionante, es de altísimo nivel. La narrativa, la narrativa oriental es increíble. Este escrito que estamos leyendo es tremendo. Se relatan 4 situaciones. Quiero hacer, antes de adentrarme en la reacción de Job, quiero hacer algunas anotaciones de cómo es el relato y cómo se produce, cómo le llega a Job la noticia. Se habla de 4 situaciones. El 4 es un número muy significativo para el israelita, para el oriental en general. El 4 es un número que implica, como el 7, como el 10, implican plenitud. El 4 tiene que ver con las 4 estaciones, con los 4 puntos cardinales. El significado es que a Job le vienen, la calamidad de Job es absoluta, le vienen las tortas por todos lados. Le vienen desde los 4 puntos, desde los 7 vientos. Todo lo que le sucede a Job es terrible. El mensaje es que lo que le sucede a él no es cualquier cosa, es una desgracia plena, es un 100% de desgracia, de 100 a 0 en un segundo. Por lo tanto, se nos quiere dejar muy claro que es una desgracia grande, es absoluta, no es un juego, no es una pupa, no es algo de poca monta. Y quisiera mencionar, como decía, algunos datos que no son triviales, pero que nos ayudan a ver un poco, a tomar en serio esta situación de que no fue pequeña la calamidad de Job. Fue muy grande hasta el punto de que cualquiera de nosotros que estamos aquí, estamos por muy fuerte que sea tu calamidad, estás por debajo del nivel de Job. Eso es algo que quiere quedar muy claro en la narración y que tenemos que tomar y asumir, porque cuando miramos a Job como hombre justo, es una cosa, cuando lo miramos como hombre justo en esta situación, probablemente pensamos que Job es más justo que nosotros, pero tenemos que ver también que su calamidad es mucho mayor también que la nuestra. Por lo tanto, podemos meternos todos nosotros bajo ese paraguas y bajo esa cobertura. Algunos datos nada triviales que debemos tener en cuenta. La noticia, en primer lugar, la noticia le llega a Job a través de mensajeros, lo cual es duro ya. No sé si te ha pasado alguna vez, pero es muy diferente estar presente en una desgracia, presenciar algo, que estar lejos y que alguien venga a contarte que ha fallecido no sé quién, y no pudiste estar allí. El dolor de eso es fuerte, es grande. Y muchas personas aquí que tienen a sus seres queridos lejos saben algo de eso. No es lo mismo llegar y ya todo sucedió. No es lo mismo. No es lo mismo que alguien llegue y te diga, ha sucedido esto, tú estás aquí, pero allí, aquello que amas, aquello que te afecta, ha sido devastado. Lo que eso produce en un ser humano es fuerte, es horrible, es grande. Los mensajeros, el mensaje viene a través de mensajeros. Luego, además, hay un dato que es que siempre el mensajero que llega es testigo presencial y además es el único superviviente de la calamidad. Es el único superviviente de la catástrofe, lo cual también es un dramatismo muy grande. No es una historieta, te viene contando algo alguien que lo ha visto y ha escapado por los pelos, salvado por la campana, y me imagino que llegan jadeando y con el susto encima. Solo han muerto todos, solo he escapado yo. Luego el orden en que se relata la calamidad, que es absolutamente simétrico. Maestro de Escuela Bíblica Mark nos diría que es un quiasmo. Probablemente es un quiasmo. Cuando al principio, el domingo pasado, hablábamos de Job y lo presentábamos, decíamos quién es Job, decíamos que tenía hijos, tenía siervos, tenía bienes, tenía ganado. Ahora la catástrofe es al revés. Primero es el ganado, que es destruido. Se nos habla de los asnas y bueyes con sus criados. Después son las ovejas y los pastores. Después son los camellos, que es el animal del beduino. Después son los siervos, juntamente con los camellos, que son matados a filo de espada, solo he escapado yo. Y finalmente sus hijos. Lo cual es como que es una narración de dolor y desastre que va increciendo total,
que va desde lo quizá menos significativo a lo más significativo, hasta perderlo todo, hasta tocar lo más profundo de su ser, lo que más amaba. Después también se intercalan intervenciones humanas con desastres naturales. Primero los sabeos que acometen. Y la indefensión es absoluta porque matan a filo de espada a todos. Pero lo siguiente es que cae fuego del cielo. Es una catástrofe natural. Ahí no puedes, menos puedes hacer todavía. Los caldeos se llevan a los camellos y matan a filo de espada a todos los siervos. Pero un viento recio, un terremoto o un huracán o lo que sea, sacude la casa y mueren todos los hijos. Por lo tanto, porque pasa mucho, no sé si te ha pasado, cuando sucede una desgracia, una de las técnicas involuntarias, humanas, es buscar culpables. ¿Por qué ha sucedido esto? El por qué siempre lo tenemos ahí. ¿Por qué? ¿Quién? O sea, ¿cómo? Al menos que yo sepa la causa, el motivo. Pero aquí es humano por un lado y siempre ha habido gente que echaba mano de las armas y entraba a conquistar otros y mataba y se llevaba el botín. Pero es que eso sucedía tanto para acá como para acá. O sea, siempre la narración es terrible cuando vienen y me invaden y me expolian, pero la narración es muy diferente y con términos heroicos cuando somos nosotros los que vamos y luchamos y conquistamos el botín. Habría que ver cómo cuentan la historia los otros, pero, en fin, ahí es una cuestión humana, pero es que después es una catástrofe natural. ¿A quién culpas ahora? Al final es Dios. Y siempre está abierta la pregunta, ¿no podría Dios haber evitado esto? Y la respuesta obviamente es sí, podría, pero no lo ha evitado. Por lo tanto, como decíamos al principio, el libro plantea la realidad de que a un hombre justo le suceden cosas que Dios tolera. No te está aclarando ahora mismo todavía si Dios provoca, si Dios permite, si Dios es observador pasivo o si Dios es el que instiga todo esto. Pero la realidad es que Dios lo sabe, lo ve y decide no detenerlo. ¿Cuánto tiempo perdemos en tratar de encontrar culpables? Yo recordáis todos cuando hubo un asesinato en España, el famoso caso de la niña Mariluz, y que tuvimos entre nosotros también, el padre gitano, pastor evangélico, y estuvo aquí compartiendo. Aquí o en Betel creo que fue. Y yo recuerdo conversar con él y él me decía, no sabes cuánto tiempo en la mente, lo peor, la mente, cómo vuelves atrás tratando de recordar el momento o tratando de volver al momento previo, por qué permití que fuera a por caramelos o por qué, o más allá, por qué, me dijo él, he llegado incluso, por qué conocí a mi esposa y tuve a esta niña. Si no lo hubiera conocido, no hubiera tenido a esta niña. O sea, y él decía, el tiempo inútil, estéril, perdido, buscando para atrás, y no cambia nada, solamente te agota, te deprime, te frustra. Y al final siempre llegas a Dios. Al final de la lista siempre está Dios. Y resulta que Él lo ve todo, lo sabe todo, y a lo mejor tiene que cambiar nuestro concepto acerca de qué es lo que está pasando aquí. ¿Y qué está Dios haciendo? Otro elemento que me parece tremendamente llamativo, grandísimo en esta narración, es que cada mensajero llega cuando el otro todavía está hablando. Todavía estaba hablando y ya llega otro con otra historia. Esto es como, nos pone a todos como si fuese una batería es como una cámara rápida en la que sucede todo, como una información está pisando a la siguiente, o al revés. Es decir, que Job no tiene tiempo para intervenir entre una y otra. Job no tiene tiempo para decir nada, ni siquiera para reaccionar. No puede, porque es todo de golpe, demasiado grande, y la tensión es grandísima. Imagínate el dolor. Y de hecho, si hubiese podido intervenir Job, la tensión no sería tan grande en el relato. Tendría
bajadas y subidas. O sea, sucede esto y entonces él reacciona, y sucede lo siguiente y reacciona. Pero es todo seguido, es como un crescendo constante. Y el mensaje aquí es que la situación de Job no es una desgracia sola, no es un contratiempo, no es una mala noticia, es muchas malas noticias, lo pierde todo de golpe. Esto es mucho más que dolor, es más que una desgracia, más que un contratiempo, es un derrumbe total. Es como estos boxeadores que están en el ring, ¿no? ¿Habéis visto cuando luchan y cuando de pronto alguien... A veces el KO es porque le pegan un golpe bien dado, pero a veces le dan un golpe y ven que los boxeadores huelen la sangre. En cuanto ven que ha pegado un golpe bueno, sueltan una batería de golpes que el otro no puede ni reaccionar. Es un boxeador que cae a la lona porque uno detrás de otro ha habido un momento en que no puede más. Ese es Job. Bajo una lluvia de golpes y una batería de golpes que no puede con ello. El mensaje, hermanos, y la cuestión es que ninguna de nuestras desgracias se compara con lo que Job está viviendo. Ese es el mensaje. Ninguna de nuestras desgracias se compara. Hablamos de algo muy, muy, muy extremo. Y el lenguaje encima es directo, es como frío, no hay sensaciones, es noticia tras noticia, no hay dramatismo ninguno, simplemente es la noticia. Y el lector está esperando a cómo va a reaccionar Job ahora ante todo esto. Esa es la tensión de la narrativa y de lo que estamos viendo, ¿no? Y realmente esa es la enseñanza de hoy, la reacción de Job ante el desastre. Ante el desastre. ¿Cómo reacciona una persona justa ante el desastre? Esto es lo que vamos a descubrir. Vamos a descubrir lo que hay dentro de Job, lo que hay dentro de su corazón. Esto es lo que aprenderemos. Igual que Israel, igual que cuando Dios puso a Israel en el desierto, no porque no los amaba, no porque los abandonó, no porque no fueran sus hijos, sino dijo, te voy a poner en el desierto para averiguar qué es lo que hay dentro de ti. Te voy a poner bajo presión. Porque cuando exprimes una fruta, lo único que puede salir es lo que está dentro. Cuando eres exprimido, lo que va a salir es lo que está dentro. Y esto es muy, muy importante. En esta mañana lo fundamental es eso, es examinar los fundamentos. Es examinar de qué pasta estoy yo hecho, qué es lo que hay dentro. Es como la casa en la roca. Vega decía en medio de la alabanza, Señor, tú eres nuestro fundamento, tú eres nuestra roca, estamos fundamentados en ti. Esa es la pregunta. Porque la tempestad lo que revela es cuál es el fundamento. La tempestad lo que revela es qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Escucha, porque esta es la enseñanza en esta mañana. Cuando te sucede algo malo, cuando te sucede una desgracia, cuando sucede algo que tú desde todos los puntos de vista es superior a ti, no sabes cómo manejarlo, lo más importante no es qué es lo que te ha sucedido, lo más importante es cómo reaccionas tú. Lo más importante es cómo manejas, cómo gestionamos, cómo manejamos lo que está sucediendo, porque eso revela qué es lo que hay dentro de nosotros. Y no se trata de imitar a Job en esta mañana, se trata de escudriñar qué hay dentro de mí. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? En Job descubrimos las cosas que hay dentro de él, y para entenderle a él y lo que hay dentro de él tenemos que prestar mucha atención, porque Job tiene 5 reacciones. Y estas son las que quiero enumerar. Hay 5 reacciones que son 5 gestos. Son gestos. Si queremos saber qué sucede dentro de Job, tenemos que prestar mucha atención al lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. 5 gestos, 4 de ellos son sin palabras, son simplemente gestos corporales y expresan lo que le sucede. El oriental es muy del lenguaje no verbal. Entonces, tenemos que interpretar lo que le sucede interpretando estos gestos. Lo primero, y se nos dice en un solo versículo, lo primero que Job hizo cuando escuchó toda esta batería es que se levantó. Primer gesto. Se levantó. No sé si estaría sentado o si estaría tumbado, cómo estaría recibiendo esta noticia, pero el significado y la idea es que se puso en movimiento. El hombre reaccionó. Es importantísimo el significado de cada uno de estos gestos. Job se levantó. Levantarse tiene varias acepciones, varios significados, pero implica sobre todo eso, acción. Acción. Se puso en movimiento. No se va a quedar quieto sin hacer nada. Han venido los sabeos, han venido los caldeos, ha venido fuego del cielo. Ha caído las 4 esquinas de la casa, tus hijos han muerto, solo he quedado yo. Job dice, ahora es mi turno. Él se pone en movimiento. Él
esto se expresa con estas palabras simplemente. Es un cambio, es más que un cambio de postura simplemente, es que asume una actitud, no queda sin reacción. Levantarse para los orientales, para los judíos, la Biblia está llena, levántate Señor, significa actúa, Dios mío, levántate, levántate Señor, sean dispersados tus enemigos. A Lot se le dice, levántate, toma a tu mujer, a tus hijos. A José, en sueños, levántate, toma a tu mujer, toma al niño, levántate, muévete, levantaos, dice Jesús, vamos, se acerca el que me entrega. Es ponernos en acción, levantarse, es lo que está diciendo. Y ojalá no fuera así. Pero a la mayoría de nosotros, muchas veces, para ponernos en acción, para levantarnos, para comenzar a tomar verdaderamente cartas en el asunto, para empezar a movernos nosotros mismos y no estar a la espera de acontecimientos, lamentablemente muchas veces es necesario, lo único que nos mueve a la acción es cuando de pronto algo duele, cuando de pronto algo nos incomoda, cuando de pronto algo nos causa dolor, algo nos causa molestia. Es solamente cuando nos movemos. El típico español, el típico que se jacta de macho ibérico, que solo va al hospital con los pies por delante. Yo solo voy al médico si ya la cosa... ¡Wow! Pues es lamentable que seamos personas que únicamente estemos dispuestos a reaccionar y a actuar cuando el dolor llega a un punto así. La iglesia primitiva le sucedió. Tenían la gran comisión por delante, ir y salir a todo el mundo, pero no salieron hasta que vino la persecución. Y Dios es especialista. Él sabe perfectamente cómo tocar los hilos y qué hilos tocar y qué puntos tocar y qué cosas remover para hacerte reaccionar, para hacernos reaccionar a ti y a mí. Dios envió la persecución y así reaccionaron. Israel constantemente en el Antiguo Testamento. Sabían lo que Dios había dicho, pero se iban dejando. Israel busca a Jehová con todo su corazón únicamente cuando está bajo presión, cuando está bajo el dolor tremendo. Eso es lo que les sucede. Y la importancia del gesto está en esto, el gesto de levantarse es esto, hacer algo al respecto. Entender que si algo va a cambiar depende de mí. El significado es tomar decisiones, hacer algo. El domingo pasado yo hablaba de improvisar. El gran enemigo que es para el cristianismo la improvisación. Simplemente, ir según, van viniendo las cosas o reaccionando. Tú y yo necesitamos planificar, necesitamos ponernos las pilas, saber que cuando Jesús dio todo en la cruz por nosotros, queda la pelota en nuestro tejado de levantarnos, reaccionar, amarle, abrazarle por la fe, caminar delante de Él, vivir como es digno del llamamiento. Son cosas que nosotros mismos tenemos que hacer, porque al final puedes ser débil, puedes ser frágil. Puedes ser endeble, puedes ser flaco, puedes estar enfermo, pero lo que Dios no va a pasar por alto es la desidia, la falta de interés, esa dejadez de no querer moverse, de no querer la indiferencia, la actitud medrosa. Dios llamó a sus hombres una y otra vez. Cuando los llamó les dijo, esfuérzate. A Josué, por el amor de Dios, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. A Josué le venían grandes los zapatos de Moisés, ¿o no lo crees tú? Un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Josué diría, yo no soy esa clase de hombre. Y Dios le dice, esfuérzate. Yo estoy contigo, no estás solo, esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo dice hasta 3 veces, mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces. Gedeón está guardando cobardemente el trigo en el lagar, no sabe hacer otra cosa, y viene el ángel del Jehová y le dice, varón esforzado y valiente, y lo llama a que se esfuerce, a que sea valiente y a que tome de los de Israel. Y él llama a todos, pero Dios no está conforme y los prueba a todos, y solamente dice, el que sea pusilánime, el que tenga temor, el que esté entre 2 aguas, el que quiera, que tenga miedo, vuélvase a su casa. Y se volvieron miles. Y luego los probó en el arroyo y quería gente que estuviese verdaderamente esforzada, que se moviese, que realmente estuviese dispuesta a levantarse, a hacer algo diferente, a probar ellos mismos, a moverse. 4 amigos en Lucas 4 llegan porque tienen un amigo que necesita sanidad y no pueden llegar a Jesús porque la casa está llena. Y más de uno hubiese dicho, vamos a venir otro día. Pero estos se suben al tejado y lo rompen. Porque se levantan y hacen algo y entienden que tienen que hacer algo. Entienden que depende de ellos mismos, que deciden moverse. Y te digo, yo sé que no es fácil. Yo sé que muchas veces las situaciones son adversas.
el COVID, el desastre económico, tantas cosas, o problemas en las relaciones, o mil cosas que nos suceden y que la vida nos trae y que nos llegan como tormentas, como noticias que nos pueden aplastar. Quiero decirte algo, los cambios en tu vida en este año 2022 no dependen de si la enseñanza en la iglesia es buena, no dependen de si los grupos de hogar se organizan bien y a ver si nos dan buen material. No dependen de si vienen bien dadas o de si el COVID te respeta o si te falta trabajo o no. Dependen de si decides o no decides levantarte. Los cambios solo van a suceder si te levantas. Porque Cristo hizo por nosotros lo que no podíamos hacer, pero nos llama a levantarnos en este año y en este día. Job, ante el desastre, un hombre justo, se levantó y actuó. Es el primer gesto con el que yo me quedo. El segundo gesto que vemos, lo siguiente que hizo fue que rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. ¡Wow! De Génesis a Apocalipsis, la Biblia está llena de hombres que rasgaron sus vestidos. Josué y Caleb lo hicieron, David lo hizo, grandes reyes de Israel lo hicieron, rasgaron sus vestiduras. Eso, para el oriental y para el israelí, es una expresión pública de dolor, de desesperación y de arrepentimiento. Es una señal para todos de que el dolor era demasiado fuerte para ser soportado. Era algo que no podían expresar con palabras. Hoy en día todavía existe en Israel esto de rasgarse los vestidos. Se hace de una forma mucho más ceremonial. Normalmente es un rabino el que en una ceremonia fúnebre normalmente corta el vestido sobre la parte del corazón de la persona, simbolizando que el corazón está roto. Es un acto que todavía tiene su significado. Desgarran y muestran su dolor. Hay dos cosas a resaltar para mí en este gesto de rasgar sus vestidos. En primer lugar, lo primero que resalto aquí es que un hombre íntegro, un hombre justo, no esconde ni disfraza su tragedia ni su dolor. Un hombre justo muestra el dolor. Esto va a ser una constante en el libro de Job. Constantemente. Como decía al principio, esto es algo, el libro de Job viene a destruir la idea de que el dolor solamente sucede a los malos. Este hombre rasga sus vestidos como señal pública de dolor y no lo esconde. Y la Biblia nos enseña a que nuestra vida cristiana sea sin fingimiento. Durante mucho tiempo parece a veces que tenemos metido ahí como que el dolor implica presencia de pecado. Los discípulos tenían esto muy claro en Juan 9 cuando ven al ciego y dicen, Maestro, ¿quién pecó? Si está ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, ni este ni sus padres. O sea, esto es la gloria de Dios se va a manifestar. Y no tienes idea de lo que está pasando en esferas celestiales o en esferas espirituales. Por lo tanto, es un hombre que no esconde su dolor. Y yo creo que la iglesia debería ser un lugar. A veces, demasiadas veces hemos quizá fomentado esa idea de modo que habilitas una especie de marco para la hipocresía, de modo que voy a tapar mi dolor para que nadie piense que estoy en pecado. Y la iglesia debería ser un lugar tan sano, tan saneado, y Jesús sigue trabajando en nosotros para que seamos un lugar saneado, tan saneado que cualquiera pudiera venir y poner sus cartas sobre la mesa y decir, este soy yo. Fantástico que el hombre de manera pública desgarra sus vestidos. Y hay otro tema que para mí también tiene mucho valor, y es que el vestido es algo importante, el vestido es algo valioso. Este traje me lo han regalado, pero ha costado dinero, esta chaqueta. ¿Romper una chaqueta? El mensaje de alguna manera es lo que para mí tenía supuestamente mucho valor, ya no lo tiene. Lo rompo. Es tremendo el valor que se da hoy a lo terrenal, el valor que se da hoy a lo material. Cuando viene el sufrimiento, olvídate. Cuando vas a un quirófano, yo en esta semana he tenido que ir a una prueba. Cuando vas a un quirófano, a lo más parecido a un quirófano, lo primero que te dicen es quítate la ropa y te dan una batita muy bonita, te la atas así por detrás, y luego hay varias personas ahí y decía una señora, hay que ver lo que perdemos sin ropa. Ya ves si perdemos. ¿Sabes? Es que cuando vas a un quirófano da igual si traes Louis Vuitton,
Si traes un Ferrari o un reloj de última, da igual porque te lo quitan todo, todo. Y va a resultar que somos todos iguales. Llega un punto en que absolutamente todo queda en un segundo plano y es una pena y una vergüenza que Dios tenga que utilizar ciertos extremos de dolor para llevarnos al punto en el que nada de lo terrenal nos importe más que lo auténticamente importante. Que nuestras prioridades cambien. Y en ese sentido, el sufrimiento hasta es bueno. C.S. Lewis decía que el sufrimiento es el megáfono de Dios. Que Dios nos habla normalmente, pero nos grita en el dolor. Es una forma de llamar la atención. ¿Sabes que el dolor es un sistema de defensa que el cuerpo tiene para que reacciones? Job rasga sus vestidos. Yo te invito de verdad en este año a que pongas tus prioridades en orden. A que quites de en medio todo lo que estorbe o todo lo que ocupe el lugar de Jesús. Todo lo que ocupe el lugar de lo verdaderamente importante. Yo te digo que de verdad, que rasgues tus vestidos. Que quites de en medio todo aquello que se te antoja más importante que el Señor. Yo no te digo de verdad que quemes tu casa o que regales tu coche o que te pongas ahora a tijeretear tires por la borda de tu trabajo. No estoy hablando de eso, pero sí te digo que pongas tus prioridades en orden. No pongas tus prioridades en lo material. Qué tremendo, qué terrible error poner nuestras prioridades en lo material y cuando viene el dolor, de pronto descubrimos que nuestro fundamento no era el que tenía que ser y se nos cae el andamiaje. Y el problema no es que Dios ha fallado, el problema es que el fundamento no era el fundamento estable. Poner las prioridades en orden. Estamos tan pendientes de nuestra apariencia física. Pero ¿qué sucede somos tan conscientes de la necesidad del gimnasio? El gimnasio, yo sé que la dieta es necesaria y el gimnasio. Fíjate si es necesario, o si lo considero que hasta me estoy pensando apuntar y todo. Yo. Que me apunte es una cosa, que vaya luego es otra, ¿no? Pero bueno. Yo sé que es importante, pero ¿qué tal con el gimnasio espiritual? ¿Por qué nos cuesta tanto comprender? ¿Por qué somos tan fáciles para entender lo natural y ponemos tantas pegas cuando se trata del gimnasio espiritual, que es exactamente igual a menos que ejercites, no hay músculo, amigo? Tercer gesto. El tercer gesto de Job, ¿sabes cuál es? Se rasuró la cabeza. El hombre se levantó, el hombre rasgó sus vestidos, el hombre rasuró su cabeza. Para mí, este gesto es un paso más, yo creo. Es un paso más allá simplemente de rasgarse las vestiduras. Para mí es mucho más notorio, mucho más visible. Al final, la ropa te la cambias al rato. Presenciar que alguien se rasga las vestiduras en Israel bueno, alguien se rasgó las vestiduras, te llega la noticia, ¿lo viste? No lo vi, yo ya cuando le vi se había cambiado. O sea, es algo que sucede, es una expresión momentánea, pero cuando te rasuras la cabeza, el pelo tarda mucho más en crecer. Eso es algo mucho más notorio, eso es algo mucho más visible, eso es algo mucho más público y tiene un significado, y más permanente. Tiene un significado también claro entre los orientales. En primer lugar, es un significado de vergüenza, de oprobio, de arrepentimiento. Rasgarte las vestidas puede ser por enfado, por disgusto, por una mala noticia en un momento, pero esto de rasparse la cabeza es una identificación personal, muy personal. Es algo mío, yo cambio absolutamente de aspecto, mudo mi aspecto, es un luto, es un duelo personal. Los gitanos llaman esto del luto muy... Yo recuerdo a veces grabando con guitarristas buenos, virtuosos, y hacían cosas y tocando, y yo decía, wow, ¿por qué no grabas eso? Y me decían, no, esto no lo puedo tocar, estoy de luto, no puedo hacer esto. Lo llevan ahí, ¿no? En ese extremo, me llamó muchísimo la atención en la cultura gitana. Pero el oriental igual, o sea, esto de raparse la cabeza es algo como de mucha identificación. Siempre recuerdo una iglesia en Puerto Rico, iglesia de la Catacumba, Pastor Rey Matos. Recuerdo que hubo un hermano que contrajo cáncer y que al tener cáncer empezó con la quimioterapia y se le cayó el pelo y se rapó la cabeza, como suele hacer las personas que pasan por quimioterapia, pues se rapan el pelo. Y siempre recuerdo aquella escena en la iglesia, justo que yo llegaba y me encuentro con que todos los hombres de la congregación, empezando por el pastor, se habían rapado la cabeza. Por solidaridad,
con aquel hermano y porque no se sintiera extraño. ¡Wow! Me quedé alucinado. Se pusieron de acuerdo todos. Todos calvos. El único con pelo era yo, que estaba invitado. Rasurarse la cabeza es algo como muy personal y algo permanente. Eso tarda luego en crecer. Pero en segundo lugar, hay otro componente en Israel y en los orientales. Y es que ¿a quién se le rasuraba la cabeza? ¿Sabes a quién? A los enfermos, contagiosos. A los que eran contagiosos, lo primero que se les hacía como medida de higiene, además de lavarlos, es rasurarles la cabeza y apartarles. Uno que estaba calvo porque le habían rasurado es porque tenía lepra o algo de esto. Lo primero, estas enfermedades se rasuraban y se les ponía aparte. O sea que hay una connotación más aún, que es la palabra que ellos decían inmundo. Pero no inmundo solamente, no como despectivo, sino inmundo como que contagio. Esto es algo que no necesitamos explicar mucho, todos sabemos por el tema del COVID. Sabemos muy bien lo que es estar confinado. Gracias a Dios que no nos dicen también que nos tenemos que rapar la cabeza, pero confinados. Esta gente se rapaba la cabeza y se confinaba, se iban fuera, porque el mensaje es contagio. Lo que tengo está mal. En otras palabras, el problema soy yo. El problema está en mí, que ahí está el punto. Para mí es una actitud muy clara de dejar de buscar culpables en otro lado. ¿Cómo somos dados a esto? Yo me confino. Y esto lo podemos entender muy bien por el tema del contagio. Es un ejemplo que viene muy a la mano. Todo este tema del tenis, del Open de Australia que ha sucedido, que al número 1 no le han dejado entrar porque no se ha vacunado, etcétera, etcétera. Hay mil opiniones porque todo el mundo es experto y todo el mundo opina y todo el mundo dice su opinión, y como hoy en día cada uno es gratis hablar, pues todo el mundo habla, porque todo el mundo tiene derecho a hablar. El derecho a ser escuchados es otra cosa, eso hay que ganárselo. Pero el derecho a hablar tiene todo el mundo. Y todo el mundo tiene. Y escribía a alguien, pues en mi barrio han detenido también a 2 personas por no querer vacunarse. Es la primera vez que detienen a alguien por no querer ponerse una vacuna. Dice, también hay muchos obesos y nadie los detiene por incontrolados. Y le respondió a alguien, claro, lo que pasa es que los obesos no contagian. O sea, el tema vuelvo aquí al tema, lo de rasurarse y confinarse es un reconocimiento de que hoy hay hermanos aquí que no han venido porque en esta semana han contraído el COVID. El problema no es la iglesia, el problema no es el hermano, el problema no es quién me lo contagió, el problema no es dónde lo pillé, el problema es estoy con el virus, me encierro. Y en el caso de ellos, me rasuro. En otras palabras, el problema está en mí. Hermanos, yo no sé vosotros, pero yo cuanto más crezco, cuanto más conozco a Jesús, más consciente soy de que el problema soy yo. De que el problema no es nadie. Cuanto más conozco al Señor, cuanto más me acerco a Él, cuanto más veo su mano sobre mí y veo cosas que Él hace, más cuenta me doy de lo lejos que estoy todavía, de lo que debería ser. Y de que si alguien contagia soy yo. Y de que si alguien necesita rasurarse la cabeza soy yo. Y que haré mal tratando de ir con la afeitadora a rasurarle a uno o al otro. Soy yo. Constantemente soy yo. Me gusta mucho Pedro, el apóstol Pedro. Me encanta la pesca milagrosa. Él está ahí, no cree, con el problema. Y ya Jesús dice, echad la red por este lado, y cuando salen tantos pescados, él que es pescador, él que sabe todo de la pesca, él que sabe que no era momento de día, que habían estado toda la noche, que no había peces, que eso había ido mal, que no tenía sentido, hace lo que Jesús dice, ve el milagro. Y de todas las cosas que pudo decir, dijo, apártate de mí. Apártate de mí porque yo soy pecador. Job, ante toda esta batería de historias, se rasura él mismo la cabeza y se aparta. Y yo te digo, en este año los cambios vienen, no por si las noticias son mejores o peores, sino por el empeño que tú pongas en dar prioridad, en apartarte verdaderamente, en, como decíamos el domingo pasado, meterte con Dios. Meterte aparte, olvidarte un poco. El otro día estábamos viendo en una librería cristiana había un comentario, y una persona me dijo, me preguntó, ¿este comentario? Y digo, sí, es muy bueno, yo creo, es muy bueno, te lo recomiendo. Puede ayudarte mucho a ver cosas de manera diferente y a profundizar en la palabra, es bueno. Y lo mira así y dice, 65 euros, madre mía, ¿qué dices? 65 euros, para un comentario bíblico.
Y yo no se lo dije, pero pensé, si fuera una camisa, si fueran unos zapatos. O sea, tenemos tan claro que cuando el embrague del coche se estropea, nos gastamos los euros. Pero, de verdad, si quieres crecer espiritualmente, vas a tener que empezar a invertir un poquito en tu vida espiritual. Poquito. Y eso tiene que ver con recluirse. Y cuando uno se recluye, pierde cosas, pero gana otras. Es el tercer gesto de Job. El siguiente, y voy llegando al final, el cuarto es que se postró en tierra. Otro gesto. Son todos gestos corporales. Se postró en tierra, que para los orientales es algo común, pero es la humillación más baja posible. Aquí, señores, estamos hablando de la humildad. Este gesto es un gesto de pleitesía. Es un gesto que los orientales hacían únicamente ante la realeza. Es un gesto de honra. Los esclavos hacían esto, los prisioneros de guerra ante el Señor para pedir clemencia y no ante cualquiera. Recuerda el sueño de José cuando él sueña que la luna y 12 estrellas se inclinan ante él, 12 espigas, y el padre Jacob le protesta y le dice, ¿esto qué es? Deja de soñar tonterías. ¿Qué dices tú? ¿Que vamos a venir yo y tus 12 hermanos a postrarnos delante de ti? Pues sí, era eso. Que José ni siquiera lo sabía. Pero postrarme yo delante de ti, de que Job se postra en tierra. Y yo entiendo, hermanos, hoy en día, este tema es el tema de la humildad. Es el tema de la humildad. Algo que sale de Job. Cuando se le exprime a Job sale esto. Hoy en día se habla tanto, de verdad, hablamos tanto de la autoestima, que lo entiendo. Y yo además entiendo que en un mundo con tanto bullying, con tanto abuso, con tanta esclavitud, con tanta injusticia, es necesario que el ser humano aprenda a defenderse en una sociedad depredadora. Y entiendo que hay momentos para pelear las cosas y para echar mano de tus derechos. Pero hay un punto en el que si no tenemos cuidado nos caemos del caballo por el otro lado. Y es la actitud de la humildad, que Jesús, siendo el Rey de Reyes, se despojó de todo para venir por nosotros. Que siendo el más grande de todos, entró en un pollino, montado sobre un pollino en Jerusalén. El tema de la humildad, el tema de que si no lo tenemos en cuenta lo perdemos. Que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno al otro como superior a sí mismo. ¿Cómo que superior? ¿Cómo que superior? Siempre me acuerdo cuando hacíamos la mili todavía, a mí me tallaron para la mili. Me tallaron. Y recuerdo aquel momento porque había 4 allí que estaban acabando de entrar y había un chico que le dijo el sargento, ¿tú de dónde eres? Y dice, de Fuenla. Y se queda así con la boca abierta, ¿no? De Fuenla. Y le dijo, ¿cómo que de Fuenla? Con esos pelos. Y llevaba una melena así. Y dice, vete para allá que te vamos a cortar el pelo. Y lo primero te pones firme cuando te hable un superior. Y dices, ¿superior por qué? ¿Superior por qué? ¿Superior de qué? Le metí un guantazo allí delante de mí, que lo sentó en el suelo. Y el chico llorando. Historia de la mili. Yo no hice la mili, por cierto, me libré. Se postró en tierra, estimando a los demás como superior. Yo sé que hay un lugar en el que tú tienes que saber que eres igual que todos y delante de Dios eres valioso, valiosa, valiosísimo, valiosísima. Pero cuando yo estimo a los demás como superior, no es una cuestión de mi autoestima, es una cuestión de cómo estimo yo a los demás. Y los trato como superiores a mí mismo. El tema de la humildad que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y Pablo dice en Romanos 12, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Constantemente encontramos esto en la palabra y siempre ha sido una señal del cristianismo. Y cuando viene la aflicción dice mucho de ti. Dice mucho de ti como reacciones ante la ofensa. Dice mucho de nosotros. El último gesto de Job es el primero y único verbal. Adoró. Adoró. Adoró a Dios. Habla. Aquí queda claro que no está roto. No está absolutamente hundido sin ninguna esperanza, sin ningún sentido. Adora. Y la frase es absolutamente decisiva. Desnudo
salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al polvo. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No es una queja, es una palabra sabia, muy sabia. He salido desnudo, he salido sin nada, voy a regresar sin nada, sin bienes, sin hijos. Dios da, Dios quita, Dios tiene derecho de hacer lo que Él quiera, porque todo es suyo. Hasta yo soy suyo. Hasta lo que creí que era mío es suyo. Eso es lo que hay dentro de Job. Y me llama muchísimo la atención con todas estas escenas, la 2 y la 4, que suceden en el cielo y que las vamos a ver más adelante. No hay ni una sola mención a Satanás. Solo se ocupa de Dios. Dios dio, Dios quitó. Y el narrador dice, en todo esto, Job no cometió ninguna necedad. No pecó. No hubo pecado en él. No cometió nada necio. Hubiese sido necio actuar de otra manera, pero no fue necio. Y quiero hacer un último comentario por terminar sobre la última escena, la que hemos leído también, de la mujer, porque para mí es parte de su adoración. La última escena viene después del segundo encuentro de Satanás en el cielo, cuando después de que ha tocado todo, Satanás le dice, bueno, vale, le has quitado todo, pero déjame que le toque a él. Piel por piel, una expresión muy oriental también, piel por piel. Déjame, a ver, porque al final, bueno, sí, pero él está bien. Y entonces le ataca con una sarna maligna. Y Satanás ha subestimado mucho a Job. Lo ha subestimado, queda muy claro. Y aparece esta persona porque le quita todo, pero solamente queda su esposa. Hay que decir una palabra solo ya terminando. Por la mujer de Job, que es la única que queda con él, ¿no? Para mí, honestamente, creo que esta mujer ha sido injustamente maltratada por toda la cristiandad. Porque sí, es cierto que lo que dice, ¿no? Pero, por el amor de Dios, es la esposa de este hombre, ¿eh? Es la esposa de Job. Job era un hombre justo. Es la esposa de este hombre. Es la madre de estos hijos. Cuidado. Y cuando le dice, maldice a Dios y muérete, entendamos también lo que está diciendo. Y una esposa que ama a su esposo y que lo está viendo sufrir, maldecir a Dios era castigado con ser apedreado, ser lapidado, y era morir en un momento. Y básicamente está diciéndole, no pases no tienes que pasar, no prolongues esta agonía, muere, ya, no, deja de sufrir, ¿no? Y la respuesta de Job, tan tremenda, volviendo a dar una lección de integridad, me encanta. Vas a hablar así, como una mujer fatua. ¿Qué? ¿Tú también vas a hablar así? Y dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿Cómo hablas así? Job. Y el narrador vuelve a decir que no hay pecado en nada de lo que dijo. En todo esto Job no cometió ninguna necedad, no atribuyó ningún despropósito a Dios, sino que hizo lo correcto. Y me encanta una vez más que ni una mención a Satanás. Vamos muy rápidos. El diablo mentiroso que me tiene aquí. A Job solamente cuenta, para él es Dios, lo único que está. Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. ¿Qué podemos aprender de Job? ¿Qué podemos aprender de la novela de Job? ¿Qué podemos tomar para nosotros y de todo lo que viene detrás? Y te digo, y este es el mensaje, simplemente no se trata en esta mañana de que intentes por todas tus fuerzas imitar a Job, pero sí aprender de él, porque darte cuenta, o sea, de lo que se trata es de que comencemos a investigar muy profundamente cuáles son mis fundamentos. Porque de poco sirve que pensemos en los camellos, en los siervos, en los hijos e hijas de Job que perdió, si eso no nos toca personalmente. Lo que tienes que pensar en esta mañana es todo eso que te toca personalmente, todo eso que te inquieta, todo eso que te duele, todo eso que te incomoda, todo eso que te da dolor, todo eso ante lo cual te gustaría levantar el puño y decir, es que no, ¿cuántas cosas has dicho en esta semana? Es que no es justo. Ahí es a donde tenemos que ir ahora. Ahí es a donde tenemos que ir. Pasa un poco de Job y de su historia, es un aprendizaje. Lo que sale de este hombre bajo presión es lo que hemos visto. La pregunta es, ¿qué sale de mí bajo presión? ¿Qué sale de ti? Y compara si lo que tú pierdes es similar a lo que pierde él.
En todo esto no se le atribuyó despropósito alguno. ¿Sabes qué pasa? Que la tormenta pega con fuerza contra la casa y la casa está en pie. Eso es lo que pasa. Y todo tiene que ver con el fundamento. Todo tiene que ver con el fundamento. En esta semana hemos escuchado la noticia horrible de estos hermanos queridos nuestros, Miguel y Rosa, de Sal 150. ¿Cuántos lo han oído o leído? Ellos en 2013 sufrieron una tragedia personal muy grande porque su niña, tiene 3 hijos, y la niña, el niño, el Marc, se ahogó en la piscina y murió. Fue muy sonado, una tragedia terrible. Pero en esta semana ha fallecido su hija, 21 años, en Barcelona. El golpe, les queda un hijo. Muchos aquí los conocerán, Miguel y Rosa, él toca el violín y ella el teclado, son de Sal 150. Comprometidos con su iglesia, cristianos, hijos de Dios. Esta semana he estado llamándoles, llamando, no he podido contactar con ellos. Él me devolvió la llamada el otro día, no lo pude coger yo, y estamos ahí, pero pude hablar con el pastor. Y me dice, en el momento del entierro, en el momento de la pérdida, están en pleno duelo, dando testimonio de Jesús. ¿Y tú? ¿Y yo? Podemos darnos a buscar culpables, podemos darnos a buscar muchas cosas, podemos proferir que no es justo, o podemos examinar nuestros fundamentos. Porque una cosa es segura, no estás solo. ¿Qué va? Aunque estés con el vestido rasgado y la cabeza rasurada y sentado en ceniza, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová no me dejará. Él está contigo siempre. Por lo tanto, en este año nadie puede vaticinar que no van a suceder cosas que te dejen contrariado o contrariada. Nadie puede decirlo. Sucederán seguramente, porque la vida se encarga de que vengan este tipo de cosas. Lo importante no es qué va a venir, lo importante es qué hay dentro de ti. Y si sabemos que no estamos solos y que Él está con nosotros, en medio de una sociedad como esta, podremos también dar un mensaje a la gente que no tiene que ver con justificar a Dios si Dios no necesita que nadie lo justifique. Si Dios no necesita que nadie lo defienda, como dijo C.S. Lewis, es como los leones, solo hace falta abrirles la jaula, se defienden solos. No hace falta, si sabemos quién es Él. Viviremos una vida con otras miras y con otro tipo de actitud en todo momento. Por lo tanto, en esta mañana, la gran pregunta es, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y quiero preguntar a personas que no conocen a Jesús, personas que no tienen a Jesucristo como parte de su vida, no es el centro de tu vida, no es tu salvador personal, ¿en serio? Te invito a que hoy tomes la decisión, porque es tu decisión, necesitas levantarte. Necesitas hacer algo al respecto. Necesitas decir, Señor, quiero que tú seas el centro, quiero que mi fundamento seas tú, porque la tormenta viene de un lado o de otro, vendrá. Lo único que provoca una diferencia es si Jesús es el centro de nuestra vida. Por lo tanto, personas que no conocen a Jesús, aquí, hoy, te quiero invitar a que le des la oportunidad. Y gente que sí le conoce, personas, y la gran mayoría que estamos aquí que le conocemos, que vivimos, que somos evangélicos y que vivimos el cristianismo y hasta servimos al Señor. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa el Señor realmente en el fondo de todo mi entramado vital? ¿Qué lugar tiene Él? Porque si mi vida gira alrededor de Él, todo va a ser muy diferente. Muy diferente. Venga lo que venga, como dijo Pablo, va a tener razón Pablo cuando dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. He visto 1000 reacciones ante el dolor. He visto gente que ha reaccionado de 1000 maneras diferentes. Siempre revela, siempre delata lo que hay dentro. No esperes al dolor para averiguarlo. Toma tiempo en esta semana para examinar los fundamentos de tu vida.
Y recuerda que el dolor, las malas noticias, los contratiempos siempre son un examen que revela lo que hay dentro de nosotros. Pueden pasar los músicos, iba a decir jóvenes, luego me regañan, jóvenes y no jóvenes, pero los que tocan la música y alaban al Señor, pasen, cantamos un coro de adoración al Señor y nos ponemos en pie, por favor, para adorarle. Y damos por finalizada así esta reunión. Amén. Mientras ellos se sitúan, ¿por qué no oramos? Cerramos nuestros ojos un momento. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, siempre, siempre eres bueno. Nunca hay nada que podamos echarte en cara, Señor. Y siempre estamos en deuda contigo, siempre, Señor. De modo que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, lo entendamos o no, tú das, tú quitas, tu nombre sea bendito siempre porque tienes derecho a hacer como tú quieras. Señor, que esa mentalidad sea real en nosotros porque viviremos de otra forma. Señor, ayúdanos a que en este año sea muy real para nosotros la verdad invisible de que tú estás siempre, siempre estás con nosotros. Y que todo lo que sucede al final, tú obras en medio de ello y haces cosas que no entendemos, que no sabemos. Gracias, Dios mío.